¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda actividad de la primera unidad de nuestro curso en línea de Seminario de Mercadotecnia. En esta ocasión vamos a hablar de los conceptos básicos de la disciplina a manera de introducción. Y la primera pregunta que nos surge para empezar el tema es: ¿qué es la mercadotecnia? ¿De qué se trata esta disciplina? Y la mercadotecnia es una disciplina relativamente joven, desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, y básicamente es un proceso administrativo que consiste en, uno, recopilar información sobre las necesidades, gustos, preferencias, deseos de los consumidores del mercado y en función a ello diseñar propuestas de valor, es decir, alguna alternativa de satisfacción, un producto o un servicio con ciertos atributos, características, diseño, etcétera, que sean diferentes y que puedan satisfacer esa necesidad o requerimiento. De igual manera, se necesita asignar un precio para los mismos, haciendo un análisis de los costos que tiene el producirlos y entregarlos al consumidor, los precios también que tiene la competencia, diseñar los canales de distribución, las maneras de hacer llegar, de entregar los productos al cliente, cómo vamos a comunicar estos beneficios y cómo vamos a presentarlos de tal manera que sean atractivos para que la gente acceda a ellos. Y eventualmente, cómo vamos a mantener una relación posterior con los clientes una vez vendido el producto y que esto pues, represente un beneficio mutuo, ¿no? Para el cliente satisfacemos una necesidad, pero para la empresa generamos una utilidad, ¿no? Pudiéramos resumir que entonces que la mercadotecnia es un proceso de mejora continua mediante el cual primero investigamos, detectamos las necesidades y deseos insatisfechos, identificamos dónde podríamos proveer algún beneficio satisfactor, diseñamos el producto, su precio, su distribución, su promoción, su imagen, toda su comunicación. Lo hacemos llegar o lo facilitamos al consumidor y posteriormente investigamos qué tan satisfecho se sintió con nuestra oferta, de tal forma que podamos nuevamente empezar el ciclo, ¿no? Entonces, detectar aquellas necesidades insatisfechas y continuar con ello, ¿no? Identificar oportunidades, diseñar nuevos productos, etcétera. Si recordamos en el libro de Philip Kotler, de Fundamentos de Mercadotecnia, en este gráfico nos pone o nos manifiesta que el consumidor es el eje central de todo el proceso de mercadotecnia. Es decir, a partir de él se diseña el producto, se asigna el precio, se distribuye y se promociona. Y esto pues es realmente una función administrativa de recopilar información, organizar, planear, ejecutar y controlar. Entonces es una función administrativa de cara al consumidor dentro de una organización o una empresa que a su vez funciona dentro de una industria donde existen distintos intermediarios, públicos compradores, públicos proveedores, competidores, productos sustitutos. Y esta industria, a su vez, opera en un ambiente, un macroambiente económico, tecnológico, político, sociocultural determinado, en función a dónde está situada la industria. Distintos países, distintas latitudes tendrán distintos factores competitivos que inciden tanto en la industria como en la empresa. Recapitulando un poquito sobre la evolución del concepto de mercadotecnia, recordemos también que la mercadotecnia ha evolucionado o ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de la historia. El primer elemento que tenemos de la historia de la mercadotecnia es la orientación a la producción, y como ustedes recordarán, en esta primera fase donde queríamos vender productos, el punto medular era la eficiencia productiva. Es decir, si puedes producir un mayor volumen de unidades, un mayor número de piezas, el costo unitario de cada pieza tenderá a ser menor, porque haces grandes compras de materias primas, puedes producir en serie, y eso pues reduce tu costo operativo y por ende contribuye a incrementar tu margen. Sin embargo, no estás preguntándote si el cliente realmente está satisfecho o no, o qué otra cosa quiere o desea. Y esto se dio particularmente
a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando los llamados científicos o la administración científica entró en juego, ¿no? Frederick Taylor, Henry Fayol, todos ellos estudiaron tiempos y movimientos y se centraron mucho en el proceso productivo y cómo hacerlo más eficiente. De tal manera, incluso decía Henry Ford que tú podías escoger el modelo T que tú quisieras siempre y cuando fuera de color negro, ¿no? O sea, no había de otra, era un solo modelo, era un solo color y así igual para todos. Obviamente con un precio muy barato o muy bajo y eso hacía que se pudiera vender. Eventualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 45, 46 hasta principios de los 60, cambió el enfoque. Y este enfoque se llamó ahora una orientación a las ventas, es decir, las organizaciones ahora se preocuparon por producir cosas más grandes, más automatizadas. Y estábamos hablando prácticamente de un mercado de vendedores. ¿Por qué? Porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos incrementaron su capacidad productiva, su capacidad de manufactura, y cuando regresaron los soldados después de haber salido triunfantes de esta Segunda Guerra, pues las fábricas estaban en su apogeo. Entonces se vivió una era de bonanza gracias tanto al desarrollo tecnológico como al desarrollo de los procesos productivos y de manufactura a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aquí en esta época es el llamado American Dream o el American Way of Life, donde había muchas oportunidades y donde la gente si se dedicaba, si se aplicaba a trabajar, a desempeñarse con empuje, a tener esta persistencia en sus trabajos, pues ganaba dinero, había una estabilidad económica y entonces todo lo que producías pues se vendía, ¿no? Entonces realmente se vivía el sueño americano, cualquiera que trabajara duro, que se abocara, que cumpliera con los cometidos, podía tener una buena calidad de vida y todo esto debido también a este proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí se le llama orientación a las ventas porque prácticamente vendías lo que quisieras, ¿no? Todo se vendía porque la gente tenía dinero, los precios eran competitivos, se vivió una estabilidad económica a nivel de Estados Unidos y pues esto hizo que realmente el tipo de mercadotecnia que hacías era muy básica, muy orientada a simplemente propuestas únicas de valor, ¿no? Había poca competencia, no había tanta competencia, entonces fue una época de bonanza. Pero posterior a ello, ya en los 60 o a partir de fines de los 50, cuando empieza a crecer también el número de competidores y cuando empieza a haber un poquito de restricciones presupuestarias debido a la crisis petrolera, a los conflictos bélicos en los cuales Estados Unidos estaba en ese momento peleando. Entonces, la gente empezó a dejar de sentir que tenía esa bonanza y la gente empezó a buscar opciones y empezó a preocuparse a lo mejor por otras alternativas. Asimismo se desarrollaron los suburbios y entonces toda esta clase media emergente empezó a buscar alternativas. Y las empresas empezaron a ver que era más fácil vender si podías entender cuáles eran las necesidades, los sentimientos, los deseos, la capacidad de compra, los gustos de las personas, en vez de producir lo que pues tú querías, ¿no? O sea, tú podías vender lo que querías en los 40, 50, ahora no. Ahora la gente empezaba a ser más racional con su compra y por ende, pues tendrías que buscar de qué manera atenderlo en mejor forma, ¿no? Igualmente en esta época o a partir de los 50, la escuela motivacionista, después lo vamos a comentar, en la escuela o la Universidad de Oklahoma, empezaron a cuestionar mucho cómo es que la gente decide, por qué se comportan las personas de X o Y manera. Y empezaron a preguntarse cómo es que
se comporta el consumidor, cómo es que el consumidor compra. Y empezaron a salir una serie de artículos relativos a aspectos motivacionales, aspectos de seducción subliminal, aspectos de psicología del consumo, que eventualmente reconformaron el marco de referencia de la mercadotecnia moderna, ¿no? A esta época se le llama una orientación y que sigue vigente, es una orientación al cliente, una orientación al mercado. Es decir, es más fácil vender si tienes claros las necesidades, deseos y gustos del mercado, que si le vendes lo que quieres nada más porque le vendes más barato, o si le vendes lo que quieres porque la gente tiene un exceso de liquidez, ¿no? Entonces esa es la historia o el proceso evolutivo de la mercadotecnia. Y a manera de resumen podríamos recapitular diciendo que entonces la mercadotecnia planea productos, determina su precio, los da a conocer, comunica las bondades, persuade y convence al cliente, administra la oferta buscando regular la demanda, evalúa constantemente, investiga constantemente las necesidades y satisfacción de los clientes en función a las expectativas que ellos tienen y ayuda a lograr que los objetivos de la empresa y los accionistas se logren, ¿no? Es decir, la mercadotecnia impulsa ventas y las ventas generan ingresos y si yo tengo una buena administración en mi proceso productivo y puedo controlar mis costos, pues puedo garantizar un retorno. Pero aquí lo importante es que sin clientes no hay negocio, sin mercadotecnia, sin ventas, pues no hay clientes. Entonces, una parte medular de cualquier organización es la mercadotecnia y por ende su capacidad de generación de ventas. Las herramientas que usamos o que se usan en mercadotecnia, como recordarán, es la llamada mezcla de mercadotecnia, es decir, diseñas el producto, asignas el precio, lo promocionas y lo distribuyes. Aunque esta última D de distribución, que en Estados Unidos es placement o place, tiene que ver con dónde colocas los productos. Y al final, obviamente, la filosofía detrás de ello es las personas o los clientes. Otro segundo elemento que hay que considerar en esta redefinición o en este repaso de lo que es la mercadotecnia es el mercado. Decíamos que la mercadotecnia luego entonces identifica las necesidades del mercado y la pregunta es, bueno, ¿y qué es un mercado? ¿Qué es el mercado? Esta acepción o el mercado tiene distintas acepciones. La primera es que se puede entender como el lugar físico donde quienes ofertan un producto y quienes lo demandan se reúnen para intercambiar bienes de valor. Ese es un mercado. Sigue vigente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los tianguis o tenemos los supermercados, las tiendas al detalle, donde la gente acude con dinero a comprar un bien y lo intercambia, y estos bienes están ahí almacenados y hay un tendero que los atiende o una persona de ventas al detalle que está ahí. Pero también puede ser que el mercado no esté físicamente, es decir, que no tenga yo que acudir a un lugar físicamente para comprar algo o adquirir algo, que lo pueda hacer en línea. Entonces ya el lugar físico tenderá a ser ubicuo y entonces yo ya tengo distintas plataformas, distintos modelos para adquirir bienes y servicios. Y es por ello que entonces el mercado pues ahora se compone, o lo podríamos entender realmente como las personas que pueden o no acudir a un lugar físico, pero que tienen necesidades, deseos y un poder adquisitivo para demandar estos bienes. Y pueden ser personas físicas, como el consumidor final o el cliente final, o personas morales, empresas que compran productos para revender o industrias, ¿no?, que también son compradores y usuarios de distintos productos. Y todo esto independientemente, del lugar donde se encuentre. Finalmente, sí, bueno, ya vimos que mercadotecnia es este proceso productivo, que mercados son las personas que tienen estas necesidades, deseos y capacidad de compra. Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que mueve al mercado? Y lo que realmente mueve y de lo que se trata la mercadotecnia es la creación y promoción de deseos. Lo que nosotros hacemos como mercadólogos es construir deseos, construir sueños. Y esto es lo que mueve al mundo.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿que la mercadotecnia no crea necesidades? Y la verdad es que hay una gran diferencia entre lo que es una necesidad, un deseo y lo que es la demanda. Y entonces vamos a entender primero qué es necesidad. Y algunos se preguntarán, bueno, la mercadotecnia para mí sí crea necesidades. Y mi muy particular punto de vista como catedrático es que realmente no. La mercadotecnia no crea necesidades. La mercadotecnia identifica las necesidades que pueden estar asociadas a un cierto tipo de consumo o producto. Y entonces crea el deseo de este tipo de producto como satisfactor de la necesidad. Pero realmente si entendemos la necesidad, la misma constituye un estado de privación o un estado de inadaptación, una sensación de carencia, un estado de ansiedad, de frustración. Es decir, podríamos explicar la necesidad como, supongamos que estamos en un cuarto y todos traemos una playera, una blusa, una camisa ligera, y no traemos un suéter o no traemos una chaqueta, una chamarra para cubrirnos. ¿Y qué sucede si ese cuarto le bajamos la temperatura y la ponemos a -2 grados centígrados? Nos vamos a empezar a sentir frío y vamos a requerir abrigo, ¿verdad? Y este frío se da porque hay un cambio en las circunstancias externas, hay un cambio en las condiciones que nos rodean, y eso hace que no podamos adaptarnos a las mismas tan rápido como quisiésemos. Esta sensación de que no nos podemos adaptar, que crea frustración, ansiedad, es lo que llamamos necesidad. Es realmente sensación, a través de nuestros sentidos percibimos que hay un cambio en las circunstancias y que nos necesitamos adaptar. Esta adaptación es algo natural y es algo que en teoría del sistema se le llama homeostasis o equilibrio. Y si ustedes se fijan, toda nuestra vida siempre se trata de la búsqueda del equilibrio, en todo sentido, físico, ¿no?, social, emocional, económico, siempre estamos buscando ese equilibrio. De tal manera que cuando nos falta comida, pues tenemos hambre; cuando nos falta abrigo, tenemos frío; cuando nos falta cobijo, a lo mejor no podemos protegernos de la lluvia. Entonces, la falta de recursos que tenemos, o sea, si no tenemos los recursos necesarios para adaptarnos a una nueva circunstancia, crea este estado de ansiedad, esa sensación de carencia. Entonces realmente la necesidad es un estado de privación, es decir, lo que quiero o deseo contra lo que tengo actualmente o lo que no tengo, ¿sí? Lo que quiero contra lo que puedo hacer, eso crea ansiedad, y eso es la necesidad. Todos los seres humanos a través de la historia hemos tenido siempre necesidades, y todas las sociedades tienen las mismas necesidades, en distinta jerarquía o en distinto nivel, en función a niveles socioeconómicos, en función a cultura. La jerarquía de las necesidades puede estar acomodada de distinta manera. Pero este ejemplo general planteado por el psicólogo norteamericano Abraham Maslow a mediados de los 40, donde plantea que existe una jerarquía, es decir, lo que mueve a las personas a actuar, o los estados, vamos a decir, de inadaptación o desequilibrio, van desde los básicos, como el poder mantenerte vivo, ¿no?, alimentarte, descansar, reproducirte, tener el techo, esta protección, el sentirte seguro, el tener una estabilidad familiar, un orden. Entonces, si nosotros no cumplimos primero con estos equilibrios fisiológicos y de seguridad y protección, difícilmente vamos a poder acceder a tener un equilibrio emocional, ¿no? Y los que están en la parte superior de la pirámide tienen que ver más con las relaciones grupales y sociales y con el estado de ánimo interno, ¿no?, nuestra personalidad, nuestra autoconcepción. Entonces, las necesidades se dividen primero básicas, fisiológicas, después de seguridad, después más abstractas, como el amor, la pertenencia al grupo, la aceptación a través de otros, el autorrespeto, la reputación, el prestigio, el reconocimiento, es decir, la estima, la autoestima. Y la otra, o finalmente, la autorrealización, la que está hasta arriba, hacer lo que mejor hago y me gusta hacer. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? Entonces,
Curiosamente, todos los productos pueden cumplir con varias de estas necesidades a la vez. Una botella de agua, un agua embotellada, pues nos puede quitar la sed, que sería algo muy, muy básico, pero también si es una botella de agua importada, pues tiene que ver con el prestigio, la reputación, el reconocimiento que queremos tener, porque a lo mejor contamos con un mayor poder adquisitivo para adquirir esta bebida. Y a lo mejor somos muy conocedores de aguas mundiales, ¿no? Y entonces nos sentimos realizados, nos sentimos que sabemos sobre agua y podemos acceder y comprar un agua de mayor precio importada y suponemos que es mejor. Si realmente nos damos cuenta de ello, la verdad es que el agua es H2O y que aunque sea importada o no importada, las diferencias son más de carácter abstracto, de carácter de forma que de fondo. Ahora bien, entonces, las necesidades, ¿verdad? Son estos estados de carencia o estos estados de desequilibrio entre lo que me gustaría tener, ¿verdad? O lo que desearía y lo que tengo o lo que no tengo para poder acceder a ello. Y entonces, ¿qué es lo que determina qué deseamos y qué no deseamos? Es decir, ¿qué es eso que quiero o no quiero? Pues lo determinan dos aspectos fundamentales. Nuestra propia personalidad, es decir, nuestra educación, nuestra experiencia de aprendizaje, nuestra personalidad, cómo somos, así como también aspectos que tienen que ver con nuestra relación familiar, con nuestros amigos, con nuestra cultura como grupo, con nuestra clase social. Esto es lo que determina cómo es que nosotros percibimos nuestra realidad. Esa percepción que tenemos de nuestro mundo es lo que en mercadotecnia conocemos como posicionamiento y que posteriormente lo vamos a retomar. Es decir, la interpretación de la realidad a través de factores culturales y sociales y fuerzas psicológicas que determinan cómo es que vemos nosotros nuestro alrededor, cómo contemplamos las circunstancias a nuestro alrededor. Y ello es una fuerte influencia cuando nosotros decidimos realizar una compra y un consumo. Es decir, desde cómo nosotros reconocemos que nos está haciendo falta algo, cómo identificamos las alternativas, las evaluamos, cómo decidimos y finalmente cómo compramos y tenemos un comportamiento posterior, está fuertemente determinado por estos factores. Otro diagrama que busca ejemplificar también cómo se dan estos factores de influencia o estos elementos sociales y personales en el proceso de decisión de compra, es decir, quién inicia el proceso, quién influencia, quién decide, quién compra, quién consume. Puede ser la misma persona o pueden ser distintas personas. Supongamos, por ejemplo, un bebito que está rosado o un bebito que está incómodo porque se mojó y necesita un cambio de pañal, pues se va a quejar, le va a indicar a la mamá que está a disgusto, va a tener ese estado o esa necesidad, ese estado de frustración, de ansiedad, porque está incómodo. ¿Quién influencia a la mamá? Pues lo que veíamos, ¿no? Sus amigas, la suegra, la vecina, la enfermera, el doctor, la publicidad, sus creencias, o sea, van a influenciar en que ella decida o no comprar una cierta marca o un cierto tipo de pañal. Ella decide y a lo mejor manda al papá a comprar y el papá también a su vez también está influenciado por todos estos factores. Supongamos que el papá llega a la tienda y hay una promoción de Chicolastic con un 50% de descuento y decide comprar Chicolastic. Obviamente la mamá no va a estar contenta porque a lo mejor le dijo, cómprate unos Huggies, ¿no? O unos Pampers y llegas con Chicolastic. Pero finalmente el que usa el producto o lo utiliza es el bebito y va a emitir su retroalimentación, si se siente a gusto o no con los pañalitos, si le rozaron o le causaron salpullido. Entonces así es cuando son distintas personas quienes lo llevan a cabo, pero supongamos que ustedes son esta persona, esta chica que está buscando comprar un nuevo shampoo, sus amigas le hablaron de una cierta marca, busca información de la marca, obtiene información, ve algunos anuncios en revista o en la televisión o por el radio, o escucha alguna declaración de una celebridad que utilice este shampoo,
va al supermercado, adquiere el shampoo, regresa a casa, lo usa, utiliza el producto y evalúa qué tanto lo que prometieron en la publicidad corresponde con la necesidad que está tratando de satisfacer. Y si sí es positiva esta retroalimentación, pues lo va a recomendar a sus amigas o otros conocidos para que a su vez prueben este shampoo, ¿no? Todo mercadólogo desearía que así fuese el proceso y que nuestros productos pudieran ser recomendados una y otra vez en una especie de círculo virtuoso, ¿no? Hay veces en que cuando la toma de decisión se hace a nivel empresarial, en un modelo de business to business o B2B o de empresa a empresa, quienes participan en la decisión de compra no son la misma persona, ¿no? Generalmente quien inicia es un gerente de bajo nivel que busca una materia prima, un insumo para reducir costos, turna su orden de compra a un departamento de compras y a lo mejor el gatekeeper, el cuidador, es el jefe de compras, que ya tiene sus proveedores y que va a solicitarles cotización a 2 o 3 de ellos, de acuerdo a las características que el ingeniero le está indicando o el gerente de bajo nivel le está indicando. Y a su vez, quien influencia la decisión de qué comprar o no comprar, pues puede ser a lo mejor un comité de proyectos o un comité de compras o personal de operaciones con amplio conocimiento o un comité técnico que uno se entrevistan con el jefe de compras y con el iniciador y entre todos deciden, ¿no? Es una decisión colegiada. ¿Quién decide si sí o si no? Pues pueden ser las áreas financieras o las áreas de compras, las direcciones, quienes tomarán la última palabra, y a lo mejor el que ejecuta la compra es un gerente de compras. Entonces aquí ya, como vemos, son varias personas las que participan en este proceso. ¿Quién utiliza finalmente el insumo? Pues a lo mejor ese gerente que inició el requerimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, estos compradores, ¿verdad? También tienen esas necesidades y también son influenciados por su experiencia, por su conocimiento, por amigos, por amistades, por referencias de la industria. Entonces, el consumidor es un ser complejo, no es una decisión fácil. Entender sus necesidades también demanda un alto nivel de involucramiento, ¿no? Y lo más importante es que nos debemos preguntar a futuro es cómo se comportarán los clientes. Es importante entenderlos ahora, pero es más importante, considero yo, poder prever hacia el futuro y entender cómo es que se enganchan, cómo es que compran, cómo utilizan, cómo comparten, ¿verdad? Cómo complementan o completan este círculo y cómo lo recomiendan, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Ya hablamos mucho sobre el concepto de marketing, el concepto de mercado, de necesidades, de usos, etc. Ahora bien, para poder realizar todos estos procesos de una manera efectiva y que de alguna manera hagan que los esfuerzos se cumplan de manera puntual, necesitamos nosotros contar con una estrategia de mercadotecnia. Y entonces, ¿qué es la estrategia de mercadotecnia, ¿no? Vamos a empezar por ¿qué es estrategia, ¿no? ¿Cuál es el concepto de estrategia? La estrategia es un término, viene del término griego estrategos, que significaba el arte del general. Y este término griego se le daba a la manera en que un general comandaba sus ejércitos. Entonces, la estrategia tiene que ver con la manera en que peleas, la manera en que compites, la manera en que asignas tus recursos para lograr una posición ventajosa, ¿no? Entonces, estrategia de mercadotecnia pudiéramos definirla como una posición, una configuración de recursos, ¿no? Con la cual una empresa decide competir de una cierta manera, ofrecer ciertas ventajas y beneficios para obtener la preferencia de un mercado, para ganar el mercado, vender y obtener ingresos. Y obviamente, si vendes, obtienes ingresos y administras bien tus recursos, pues tu objetivo final va a ser la rentabilidad, es decir, que puedas tener dinero para reproducir nuevamente el proceso y generar una utilidad y un lucro. Hay 5 factores básicos hacia un objetivo estratégico, ¿no? Uno, que tenemos que tener recursos. Cuando hablamos de mercadotecnia, porque muchas veces decimos, no, es que quiero hacer esta estrategia comercial o quiero hacer esta publicidad. Primero,
tenemos que tener recursos. Los recursos nos dan fortalezas, ¿sí? Tenemos que tener una serie de acciones que tienen que estar priorizadas y sincronizadas. Se le llama alineación estratégica. Entonces vamos a tener que tener procesos, recursos y acciones, ¿sí? Y todo esto lo llevan a cabo personas. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Con qué capacidades? ¿Quiénes van a ser capaces de llevar a cabo esta estrategia de mercadotecnia? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cómo es que vamos a dar seguimiento a los procesos? Y finalmente, ¿cómo van a ser nuestros resultados? Hay un modelo que se llama EMAC y nos dice que todo objetivo debe ser específico, medible, alcanzable y compatible. ¿Compatible con qué? Con la estrategia corporativa, la estrategia integral de la empresa, la estrategia de negocios de la empresa, es decir, en qué mercados me meto, qué quiero lograr, qué nivel de ventas quiero obtener, cuál es la rentabilidad esperada, ¿sí? Entonces, la estrategia debe alinearse. Todo lo que hagamos en mercadotecnia, cómo diseñamos el producto, asignamos precio, lo promocionamos y distribuimos, debe de cumplir con todo esto. Entonces, ¿por qué puede variar una estrategia de mercadotecnia? Bueno, pues depende de, no todas las estrategias son iguales. Tiene que ver con las características de cada producto, con la industria, con las tecnologías, con la estacionalidad, la temporalidad, con el tipo de clientes particulares, sus necesidades, cómo compran, cambios de precios, por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo con una fuerte depreciación de nuestra moneda. Esto incide en la estrategia de mercadotecnia de varias compañías que estamos aquí en la zona fronteriza o en la región fronteriza, la región norte del país. Los esfuerzos promocionales y publicidad, todo depende, todo puede variar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mercados, estamos hablando de entornos cambiantes, estamos hablando de un proceso muy dinámico que es donde la mercadotecnia opera. ¿Qué debemos considerar cuando diseñamos una estrategia de mercadotecnia? Uno, el enfoque que estaremos utilizando, es decir, que el producto, o lo que los americanos llaman el product fit, o que se adapte o que se acople de manera ideal, ¿no?, a las necesidades del cliente. Es decir, que sea el producto idóneo a las necesidades. Que exista una buena relación de precio y calidad, ¿sí? Que la gente esté dispuesta a pagar, porque calidad es un valor relativo, es algo que los clientes deciden asignarlo o no a un producto. Entonces, si estoy pagando una cierta cantidad de valor monetario, un cierto precio por un producto, espero que cumpla con ciertas expectativas y ciertos estándares de calidad. Y eso es lo relativo. Entonces tiene que haber una buena relación entre lo que la gente espera que haga el producto, la expectativa, cómo se desempeña, su calidad y el precio que está pagando. La otra es que se pueda generar la oportunidad de compra mediante la logística eficiente, es decir, que esté en el lugar adecuado y en el momento adecuado, cuando la gente vaya y lo requiera o lo pida, ahí está el producto. Y que puedas comunicar todo esto de una manera muy eficiente y real. Si pudiéramos ver un diagrama de cuál es la estrategia básica de mercadotecnia, nosotros tenemos 4 posiciones. Acuérdense que era la posición de cómo vamos a competir. Una es la rentabilidad, otra es la participación de mercado, otro es el posicionamiento y otro es estrategia competitiva. Entonces, ¿cuáles son las posiciones que tenemos aquí? Y esta, vamos a decir, estos 4 factores de la estrategia de mercadotecnia tienen que estar debidamente alineados. Vamos a suponer que yo quiero, en cuanto a rentabilidad, mi estrategia sería, quiero, 1, invertir para poder crecer. Entonces mi participación de mercado tendría que ser crecimiento. Van de la mano crecimiento e inversión. Y si es un mercado nuevo, a lo mejor yo podría entrar con un posicionamiento no diferenciado, porque es un producto, vamos a suponer, relativamente nuevo, no hay mucha competencia. Entonces, si yo vendo una primera categoría de producto, podría entrar con una inversión de crecimiento, a lo mejor o concentrado en un cierto nicho específico. Y podría ser delante de la competencia. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos cuatro grupos de factores o 4 estrategias, vamos a decirlo así, específicas sobre una estrategia general de mercadotecnia.
Entonces, para cada estrategia de rentabilidad, participación, posicionamiento, hay distintas acciones, ¿sí? La explotación, quiere decir, voy a recortar gastos o a recortar costos y voy a sacar el máximo provecho vendiendo o liquidando todo el producto. La estabilidad, quiere decir que voy a mantener mi nivel de ventas y voy a ser moderado respecto a las utilidades. No voy a invertir tanto. Y en cuanto a inversiones, voy a invertir mucho, voy a tener que recortar utilidades, voy a tener que esperar menos márgenes. ¿Por qué? Porque necesito meter lana, porque quiero un posicionamiento determinado para el producto. Quiero crecer. Entonces, cuando yo quiero crecer, necesito invertir, quiero captar mercado, quiero penetrar el mercado. Cuando yo quiero defensa, a lo mejor voy a tener que irme por una estrategia también de estabilidad en cuanto a la rentabilidad. O reconversión, no puedo esperar altos retornos. O inclusive, en la eliminación me iría a una estrategia de explotación. ¿Sí? Y junto con ello diría, vamos a suponer que ya estoy compitiendo, no voy a ponerle más diferencia al producto, a lo mejor conviene tener una estrategia de explotación porque quiero salir del mercado o eliminar la línea con un producto que ya no está diferenciado y quiero hacerlo con la competencia, ¿no? Si la tendencia va de salida, pues todos vamos de salida. Este diagrama es un libro que se llama La Estrategia Básica del Marketing de la editorial Díaz Santos, que es una editorial española. La pueden consultar en internet. Entonces, esto pues ya lo conocen ustedes, que es la famosa mezcla de mercadotecnia. Es decir, para yo poder operar, ¿no?, estas posiciones que hablábamos en la lámina anterior, necesito el producto apropiado, en el lugar correcto, al precio más adecuado, ¿verdad?, con una imagen y una oportunidad que sean atractivas y sobre todo con un servicio idóneo, ¿no? Es decir, la mezcla tiene que cumplir con todo esto, pero va alineado a lo que hablábamos, a la rentabilidad, la participación, el posicionamiento y cómo quiero competir en un determinado mercado. Si pudiéramos nosotros mostrar un diagrama de cómo se da esta mezcla con un cierto tipo de producto, vamos a suponer que yo tengo un producto sumamente diferenciado, o mi posicionamiento es diferenciado, es decir, que el producto ofrece una alternativa de valor o un valor agregado superior al de la competencia. Y como es superior, yo puedo hacer una estrategia de precio, de alto precio. Entonces, mi posicionamiento es diferenciado, ¿sí? Mi tipo de rentabilidad en este caso va a ser inversión. ¿Qué quiero hacer yo? Penetración de mercado. Pero es un mercado que tiene que ser diferenciado, concentrado en un grupo específico. Entonces, mi estrategia de distribución será exclusiva. Va a ser en tiendas especializadas o a través de internet solamente. Y el tipo de promoción que voy a usar va a ser al margen de la competencia, muy selectiva, que promueva el posicionamiento del producto y alta frecuencia. Entonces, si se fijan, así es como yo utilizo una mezcla de marketing para un posicionamiento específico, siguiendo una estrategia de rentabilidad, de inversión, con una penetración de mercado enfocada en un nicho y al margen de la competencia. Ahora bien, las estrategias, ¿no?, tenderán a variar. O sea, ¿qué rentabilidad, participación, qué competitividad y qué posicionamiento voy a tener? Pues va en función del ciclo de vida. Este es el ciclo o el modelo teórico del ciclo de vida de Vernon, donde nos dice que al igual que los seres vivos, los productos y las empresas tienen una fase de nacimiento, de desarrollo, ¿no? Tienen un proceso de introducción, crecen, son maduros y finalmente tienen un declive, ¿verdad? Decaen. Si todo producto es lanzado al mercado, tiene una fase de crecimiento muy atractiva, después hay mucha competencia, madura el mercado, ya hay poca participación y muchos competidores, y finalmente cuando el mercado deja de consumir el producto o el servicio, entra en un declive, ¿no? Y entonces en la línea rosa vemos cómo cómo se dan las ventas, y la línea roja que está abajo es cómo se da la curva de utilidades.
Si ustedes se fijan, hasta que realmente no empiezo a crecer, no llego al punto de equilibrio en mis utilidades. Si yo los primeros meses o los primeros años de vida del producto realmente es pura inversión. Entonces mi estrategia de mercadotecnia es invertir para crecer. Pero una vez que crezco, entonces sí puedo empezar a ver utilidades, ¿no? Y lógicamente cada etapa representa pues distintos retos, desafíos, ¿verdad? Y los recursos y acciones que tenemos que utilizar como mercadólogos. ¿Cómo alinear la estrategia? Este es un ejemplo de cómo están alineados. Uno, el objetivo de los accionistas o dueños de la organización, que esperan un cierto nivel de ingresos y de retorno, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia corporativa? Es decir, ¿en qué productos y en qué mercados se está la empresa posicionando? Esto le llamamos, los americanos le llaman Strategic Business Area y Strategic Business Unit. Y es el Product Fit. Es decir, ¿qué productos y en qué mercados? Esa es la decisión o la estrategia corporativa. La estrategia competitiva será, voy a entrar antes, igual o después que otros. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué posicionamiento voy a tener? Lo que llamamos estrategia de negocios o de venta comercial. ¿Cuál es la estrategia de mercadotecnia? ¿Cómo voy a tener esas 4 P's de cara a esta alineación de objetivos? Y finalmente, ¿qué es lo que hago? ¿No? Las acciones y los procesos. ¿Cómo esas 4 P's se articulan y se llevan a cabo? Entonces aquí vamos a suponer en una estrategia de penetración, de posicionamiento indiferenciado, el producto va a ser genérico para generar una demanda primaria. Si lo que quiero es generar participación en el mercado, es un producto nuevo que estoy lanzando, no tengo a nadie, es una nueva alternativa, no voy a promocionar a lo mejor más que ¿qué les gusta? Atributos muy básicos. El precio de la distribución va a ser intensiva con un precio bajo. Es decir, voy a tener una baja rentabilidad que implica una fuerte inversión. Voy a hacer una promoción de producto gratis, con muestras, con promotoras, con edecanes, con material en punto de venta. Voy a estar con la competencia. El tipo de publicidad que yo utilizo para un posicionamiento indiferenciado es de alto alcance, de bajo costo por millar, ¿no? Y una cobertura muy indiferenciada. ¿Sí? Entonces, cuando productos, mientras más genérico es el producto, menos diferencias tienen, me voy por este tipo de estrategia. Pero cuando tengo un posicionamiento diferenciado, que a lo mejor es muy selectivo, me voy a ir por una promoción o por medios que sean directos al cliente, por venta exclusiva, ¿verdad? Altamente selectiva. El tipo de promoción en punto de venta que voy a tener son eventos de relaciones públicas, al margen de la competencia. Yo voy a manejar mi imagen de una manera muy diferente. Finalmente, para acabar este repaso, vamos a hablar sobre los elementos que lleva un plan de mercadotecnia. Y seguramente pues ya muchos de ustedes a lo largo de la carrera han llevado a cabo proyectos de planes de mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo se hace un plan de mercadotecnia? Bueno, lo primero es un análisis situacional. No importa cómo lo hagas, siempre hacemos un análisis de los cambios que están sucediendo en el entorno. Es lo primero que hacemos cuando planteamos un plan de mercadotecnia. Después analizamos el mercado, los distintos segmentos, es decir, qué necesidades emergentes están viendo, qué deseos, qué tendencias se están dando por estos cambios situacionales que están ocurriendo, estos cambios en el entorno. ¿Dónde detectamos alguna oportunidad? Es decir, ¿dónde hay personas que no tienen una necesidad satisfecha o un deseo satisfecho? ¿Cuáles son las tendencias? ¿De qué tamaño es este mercado potencial? ¿Cuánta gente comparte esta misma necesidad? ¿Son 10, 20 millones? ¿Es 1 millón de personas? ¿Son 10,000? ¿Son 20,000? Es decir, ¿de qué tamaño es la oportunidad? ¿Y qué recursos tenemos o fortalezas para poder acceder a ellos? Tenemos capital, tenemos personal, tenemos un buen reconocimiento de marca, tenemos muchos puntos de venta negociados, tenemos canales de distribución, una gran fuerza de distribución. O sea, hay muchos elementos que nos permiten capitalizar o no oportunidades. Después, ¿cuáles van a ser las estrategias? Y aquí hablamos sobre la estrategia de marketing.
¿Cuáles van a ser los objetivos por cada unidad o producto? ¿Cuál es el pronóstico y presupuesto de ingresos que tengo? ¿Cuáles van a ser, no los programas de la mezcla de mercadotecnia? ¿Qué vamos a hacer con el producto? ¿Vamos a investigar o vamos a desarrollarlo? ¿Vamos a plantear mejoras o reposicionamiento? ¿Vamos a cambiar la imagen? ¿Cómo van a ser los precios? ¿Cómo vamos a competir? ¿Qué condiciones vamos a ofrecer? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la venta y comercialización? ¿Con cuántos vendedores? ¿En qué territorios? ¿Cómo van a estar organizados? ¿Cómo va a ser nuestra publicidad, relaciones públicas y la promoción de ventas que vamos a utilizar? ¿Vamos a tener promoción con vendedores, con distribuidores? ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Masivos, directos, interactivos, redes sociales? ¿Cuál va a ser el posicionamiento o la estrategia de comunicación que vamos a manejar? Obviamente, ¿cuáles van a ser las estrategias de relaciones públicas? ¿Cómo vamos a manejar esta parte de relaciones públicas? Si vamos a tener promoción con los clientes o los consumidores. Y finalmente, bueno, ¿cuáles van a ser los servicios posteriores que vamos a ofrecer? Si se fijan, es una serie de elementos pues, complejo. Yo no lo llamaría difícil, sino laborioso, ¿no? Donde hay que cuidar que todos, lo más importante en un plan de mercadotecnia es cuidar que todos los elementos concurran y confluyan con una estrategia bien alineada. Finalmente, si tenemos una buena estrategia, si tenemos una buena alineación, vamos a lograr los objetivos que pretendemos. Y tenemos obviamente que ir monitoreando qué tan bien estamos desarrollando o no nuestro programa, con un presupuesto de gastos, un presupuesto de inversión, y obviamente algunos indicadores clave de desempeño, ¿no? Para cada etapa de nuestro plan de mercadotecnia vamos a tener que tener algunos indicadores de desempeño, de cuánto mercado estamos capturando, cuántas ventas estamos logrando, cuánta recordación estamos teniendo, cuánto ruido al aire. O sea, hay distintas métricas que utilizamos en mercadotecnia para poder evaluar la efectividad o no de un programa. Espero que este primer repaso de los conceptos básicos de mercadotecnia haya sido de utilidad para todos ustedes y nos vemos nuevamente en la próxima actividad. Gracias.